Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Espero que todos se encuentren bien. Junto a mi compañera Valeria Pino y mi persona Valentina Tapias, en las diapositivas a continuación les vamos a hablar sobre los recubrimientos metálicos. En el siguiente orden vamos a abarcar el tema mencionado anteriormente. Como primero vamos a dar una breve introducción, como segundo vamos a explicar la clasificación, como tercero el procesamiento, como cuarto las aplicaciones de este material y como quinto y por último las conclusiones. A continuación vamos a empezar a abarcar el tema de los recubrimientos metálicos. Como una breve definición, es una técnica industrial ampliamente utilizada que consiste en aplicar una capa de metal sobre la superficie de otro material para mejorar sus propiedades. Se utilizan en gran variedad de sectores que a continuación mi compañera más adelante les va a hablar sobre las aplicaciones y todo este tema. La importancia de este material radica en su capacidad para mejorar y prolongar la vida útil de los materiales. Esto es debido a que da protección contra la corrupción, o sea, la oxidación, mejora la dureza y resistencia, propiedades estéticas y decorativas que al ojo sea como más bonito, por decirlo de alguna forma, y la conductividad eléctrica característica de los materiales. La relevancia de los recubrimientos metálicos en la industria moderna es debido a su impacto en la eficiencia, sostenibilidad y calidad de los productos. Esto que incluye, por decirlo de alguna forma, la innovación tecnológica ha llevado a crear nuevos materiales, a crear nuevas técnicas que ayuden a mejorar las propiedades de los recubrimientos. En la sostenibilidad, pues los recubrimientos metálicos contribuyen a la sostenibilidad prolongada, la vida útil de los materiales, reduciendo la necesidad de reemplazarlos más rápidamente. La competitividad industrial, eso es debido a que las empresas siempre están buscando que sus productos sean los mejores y los de más alta calidad del mercado. La seguridad y desempeño también es algo de tener en cuenta, ya que en sectores críticos como la aeronáutica y la automoción, los recubrimientos metálicos son importantes para asegurar la salud y el desempeño óptimo de los componentes. Clasificación de los recubrimientos metálicos. Primero, según el método de aplicación, ¿en qué sector de la industria se va a utilizar? Por ejemplo, la pulverización catódica es utilizada en aplicaciones electrónicas y ópticas. Segundo, según el tipo de metal utilizado. Esto se debe a la gran variedad de metales que hay. Por ejemplo, el recubrimiento de zinc ofrece una excelente protección contra la corrosión y se utiliza comúnmente en la industria automotriz y de la construcción. Como tercero, tenemos según la funcionalidad. ¿Para qué queremos o en qué vamos a utilizar el recubrimiento? Por ejemplo, está el recubrimiento de barras de barrera térmica diseñados para proteger los componentes de altas temperaturas. Los recubrimientos cerámicos y de aluminio se utilizan en motores y turbinas. La clasificación de los recubrimientos metálicos es variada y depende de los componentes mencionados anteriormente, los tres que acabé de mencionar. Esta diversidad permite seleccionar el recubrimiento adecuado para satisfacer las necesidades particulares de cada aplicación industrial, optimizando así el rendimiento y la vida útil de los El productos. recubrimiento metálico es un proceso industrial el cual implica la aplicación de una capa fina de un metal sobre la superficie de un objeto. Esto se puede hacer por varias razones. La primera, por protección, ya que a esto protege el objeto de la corrupción, el desgaste y otros daños. La estética puede mejorar la apariencia del objeto o producto final y su funcionalidad, ya que al realizar un recubrimiento metálico se puede dar objeto a nuevas propiedades como la conductividad eléctrica y la reflectibilidad. Para los recubrimientos metálicos existen varios procesos, cada uno con sus ventajas y desventajas. En la industria actualmente se utilizan cuatro, el cual es la inversión,
la pulverización, la electrodeposición y deposición. Bueno, entonces la inmersión. La inmersión es un método simple y económico para aplicar una capa fina de metal a la superficie de un objeto. El proceso consiste en sumergir el objeto en una solución que contiene metal de recubrimiento y luego retirarlo y dejar que el recubrimiento se seque. Pasos del proceso de recubrimiento por inmersión. Bueno, este cuenta de 6 pasos. El primer paso sería la limpieza, la cual se hace con el objetivo de eliminar cualquier suciedad, grasa o aceite que pueda interferir en la adhesión del recubrimiento. Como segundo paso tenemos el decapatado, el cual consiste en eliminar cualquier óxido o escala que pueda estar presente en la superficie. Como tercero tenemos el enjuague, el cual se hace con agua y consiste en eliminar cualquier residuo del proceso de limpieza o decapatado. Tenemos inmersión. El objetivo de este es recubrir durante un tiempo determinado la pieza y ese tiempo determinado va a depender del grosor que se quiera hacer, o sea, del grosor que se requiera de recubrimiento. Tenemos como quinto la retirada, la cual el objeto se retira de la solución y se deja escurrir el exceso de líquido. Y como sexto tenemos el que dejamos secar el recubrimiento, sea aire libre o con calor. Tenemos las aplicaciones de recubrimiento metálico por inmersión, las cuales consisten en 4. La primera sería el galvanizado. El galvanizado es el proceso de recubrir el acero con zinc para protegerlo de la corrosión. Tenemos el estaño. El estaño es el proceso de recubrir el acero en estaño para protegerlo de la corrosión y darle un aspecto más brillante. Tenemos el cobrizado, que es el proceso de recubrir un objeto en cobre para mejorar su conductividad o como base para otros recubrimientos. Y tenemos el niquelado, que es el proceso de recubrir un objeto con níquel para protegerlo de la corrosión y darle un aspecto un poco más brillante. El recubrimiento metálico por inmersión es un proceso muy versátil, el cual se puede utilizar para una amplia variedad de metales, una amplia variedad de objetos. Es un método relativamente simple y económico que se puede utilizar en una variedad de entornos de producción. Como otro método de procesamiento de recubrimiento metálico tenemos la pulverización, la cual es un método común para aplicar una capa fina de metal a la superficie de un objeto. El proceso de esta consiste en rociar el metal de recubrimiento sobre el objeto en forma de polvo o líquido y luego fusionar el recubrimiento a la superficie del objeto. Para esto existen varios métodos, los cuales tienen sus ventajas y desventajas. Algunos de ellos son: tenemos la pulverización con llama. Es un método en el cual el metal se recubre y se funde con una llama y luego se pulveriza sobre el objeto. Tenemos la pulverización con plasma, el cual el metal de recubrimiento se funde con un plasma, que es un gas ionizado a alta temperatura. Y tenemos la pulverización con acero eléctrico, la cual este recubrimiento se funde con un arco eléctrico. Y tenemos la pulverización térmica, la cual se calienta a una temperatura alta y luego se usa el recubrimiento metálico por pulverización, los cuales son 4. El primero, preparación de la superficie. Se limpia para eliminar cualquier suciedad, grasa o aceite que pueda interferir en la adhesión de recubrimiento. Como segundo, tenemos la aplicación de recubrimiento. El metal se recubre o se pulveriza sobre el objeto con una capa uniforme. Tenemos la fusión de recubrimiento. El recubrimiento se fusiona a la superficie del objeto mediante calor, ya sea de llama, plasma, arco eléctrico o fuente de calor térmica. Y tenemos el enfriamiento, es donde se deja enfriar. Aplicaciones de recubrimiento metálico por pulverización. Principalmente tenemos su protección, ya que el recubrimiento metálico por pulverización puede proteger un objeto de la corrosión y el desgaste de otros daños. Tenemos la estética. El recubrimiento metálico por pulverización puede mejorar la apariencia de un objeto. También tenemos la mejora de su funcionalidad, ya que este puede dar
a un objeto nuevas propiedades, tales como la conductividad eléctrica, la reflectividad y la resistencia al calor. Tenemos que el recubrimiento metálico por pulverización es un proceso versátil que se puede utilizar para aplicar a una amplia variedad de materiales, a una amplia variedad de objetos. Es un método relativamente rápido y efectivamente que se puede utilizar en una variedad de entornos. Como otro proceso de recubrimiento metálico tenemos la electroposición, más conocida como galvanizado. Esto es un proceso electroquímico que consiste en la deposición de un metal sobre un cadoto, o sea, un objeto a cubrir, a partir de una solución electrolítica que contiene iones de metales deseados. El proceso que se lleva a cabo aplica una corriente eléctrica continua entre el ánodo, un electrón de inerte, y el cátodo. Pasos del proceso de recubrimiento por electrodeposición. Son 5 pasos. El primero, preparación de la superficie. Se recubre, se limpia y se desengrasa con cuidado para eliminar cualquier impureza que pueda afectar la adhesión de recubrimiento. En algunos casos también se puede realizar un proceso de capado para eliminar óxido o capa de otros materiales, como lo he dicho anteriormente con otros procesos. El segundo, preparación de la solución electrolítica. Se prepara una solución electrolítica que contiene iones del metal a depositar, así como otros componentes como sales conductoras y agentes aditivos que modifican las propiedades de recubrimiento. Tenemos también como tercer paso el montaje de la celda electrolítica. Se coloca el objeto a cubrir, o sea, el cadoto, y el ánodo, que generalmente es un material como el grafito o el platino, en la solución electrolítica. El cuarto paso es la aplicación de las corrientes eléctricas. Se aplica una corriente continua entre el ánodo y el cadoto. La densidad de esta corriente y el tiempo de electroposición determinará el espesor y las propiedades de recubrimiento. Como quinto paso y último tenemos el lavado y el secado. Una vez finaliza la electroposición, el objeto se retira de la solución, se lava con agua destilada y se seca cuidadosamente. Para esto también tenemos tipos de recubrimientos de electroposición, los cuales son 3. Tenemos recubrimientos metálicos, aleaciones metálicas y recubrimientos compuestos. Las recubrimientos metálicas son tales como metales como cobre, níquel, cromo, zinc, oro, plata, etc. Las aleaciones metálicas son aquellas como bronce, latón, níquel, cobre. Y tenemos como recubrimiento de compuestos aquellos que son una combinación de metal y no metal, como cerámicos o polímeros. Hay algunos factores que pueden opacar este proceso, los cuales son la composición de la solución electrolítica, que esta ya depende del pH de la solución y la presencia de los agentes aditivos los cuales puede afectar en el espesor. Tenemos la densidad de corriente, que esta dará lugar a un recubrimiento más grueso y de menor espesor. Tenemos la temperatura de la solución. La temperatura de la solución puede aumentar la velocidad de electroposición, lo cual sería el mejoramiento del recubrimiento. Ya eso sería mejoramiento en calidad. Y el tiempo de electroposición, lo cual daría lugar a un recubrimiento más. Por último tenemos las aplicaciones de recubrimiento por electroposición. Son 4. Tenemos protección contra la corrosión. El recubrimiento de la electroposición se utiliza para proteger objetos metálicos de la corrosión, como el caso del galvanizado del acero. Segundo, tenemos la mejora de la conductividad eléctrica. El recubrimiento por electroposición se utiliza para mejorar la conductividad eléctrica de objetos, como el caso del cobreado de circuitos electrónicos. Tenemos también el aumento de la dureza y resistencia al desgaste.
El recubrimiento de electroposición se utiliza para aumentar la dureza y resistencia del desgaste de objetos, como el caso del cromado de piezas mecánicas. Y tenemos decoración y estética. El recubrimiento por electroposición se utiliza para dar un acabado decorativo y estéticas a objetos, como el caso de joyas doradas. Bueno, entonces la electroposición es un proceso versátil económico que se puede utilizar para aplicar una amplia variedad de recubrimientos, una amplia variedad de objetos. Es un método relativamente simple, limpio, que se puede utilizar en varios entornos. Tenemos la disposición física en base a vapor, la cual consiste en la transferencia de material de una fuente a un sustrato en estado de vapor en un vacío. En el caso de recubrimiento metálico, el material primero se vaporiza y luego se deposita sobre la superficie del sustrato, formando una capa delgada del metal. Para esto existen varios métodos, ya eso depende de sus ventajas y desventajas. Los más utilizados o los más comunes son los siguientes. Tenemos evaporación térmica, descomposición por pulverización catódica y descomposición por haz de iones. La evaporización térmica es un método en el cual el material de la fuente se calienta a una temperatura elevada hasta que se vaporice. La disposición por pulverización catódica es cuando el material de la fuente se bombardea con iones, lo que provoca liberación de átomos que luego se depositan sobre el sustrato. Y por último tenemos la disposición por haz de iones, en el cual el material de la fuente se ioniza y luego se acelera hacia el sustrato, donde los iones impactan y se depositan. Pasos del proceso de recubrimiento. Entonces, contamos con 5 pasos. El primero que todo, el mismo de siempre, la preparación de la superficie, la cual se hace con el fin de eliminar impurezas que puedan afectar la adhesión del recubrimiento. Como segundo, tenemos la creación del vacío. La creación del vacío en la cámara de disposición para eliminar cualquier gas que pueda inferir con el proceso. Como tercero, tenemos la vaporización del material. El material de la fuente se vaporiza mediante uno de los métodos mencionados anteriormente, los cuales pueden ser por evaporización térmica, disposición por pulverización catódica o disposición por haz de iones. Entonces ya se hace por algunos de esos mencionados anteriormente. Entonces, como cuarto tenemos descomposición de recubrimiento, es donde el vapor del material se deposita sobre la superficie del sustrato. Y como quinto y último, enfriamiento y desgasificación. Una vez finalizada la descomposición, el sustrato se enfría y se desgasifica para eliminar cualquier gas de residuo del proceso. Para esto tenemos algunos tipos de recubrimiento, los cuales son 3. Tenemos recubrimientos metálicos, los cuales se pueden depositar en una amplia variedad de metales como aluminio, titanio, cromo y níquel. Tenemos aleaciones metálicas, que se pueden depositar aleaciones de 2 o más metales como nitruro de titanio, carburo de tungstenio y etc. Tenemos recubrimientos compuestos que se pueden depositar que combinan un metal con un material no metálico, los tales como son los cerámicos y los poliméricos. Y también tenemos los factores los cuales afectan este recubrimiento. Tenemos que lo afecta la presión al vacío, ya que dará lugar a un recubrimiento más grueso y con menor porosidad. Tenemos la temperatura del sustrato. Puede mejorar el recubrimiento, pero también puede modificar sus propiedades. El tiempo de posición. Un mayor tiempo de posición dará lugar a un recubrimiento más grueso, que es lo que no queremos. Y tenemos composición del material de la fuente, la cual la fuente afectará a las propiedades de recubrimiento, las cuales son 4. Tenemos como primero herramientas de corte. El recubrimiento por el vacío se utiliza para mejorar la dureza y la resistencia del desgaste
y la lubricidad de herramientas de corte como las fresas o las brocas. Tenemos componentes electrónicos. El recubrimiento de este se utiliza para la mejora de la conductividad eléctrica, la resistencia a la corrosión, la reflectibilidad de los componentes electrónicos. Tenemos implantes médicos. El recubrimiento por esta se utiliza para mejorar la biocompatibilidad y la resistencia al desgaste de los implantes médicos. Y tenemos la óptica, que se utiliza para depositar recubrimientos antirreflejos, filtros de luz y otros recubrimientos funcionales en lentes y otros componentes ópticos. Cabe resaltar que es un proceso versátil de alta calidad que puede utilizarse en una amplia gama para variar sus tratos en cualquier método, y es un método relativamente limpio y preciso que puede utilizar en una variedad de entornos de productividad. Por último, tenemos las conclusiones. Como conclusiones tenemos: los métodos de recubrimiento metálico ofrecen una amplia gama de soluciones para proteger y mejorar las propiedades de los objetos, ya que cada método tiene sus propiedades de ventajas y desventajas, por lo que la elección del método adecuado dependerá de las necesidades específicas de las aplicaciones. Los factores a considerar incluyen mucho el tipo de metal de recubrimiento, el objetivo a recubrir, el espesor de recubrimiento deseado y las propiedades de recubrimiento que se desea, y el costo del proceso, ya que cada proceso tiene un costo diferente. Y también tenemos que los métodos de recubrimiento metálico son versátiles y se pueden utilizar en una amplia variedad de metales. ¿Por qué? Porque se puede aplicar recubrimientos metálicos a metales, plásticos, cerámicos y otros metales. Esto se le hace útiles para una amplia gama de aplicaciones, desde la protección contra la corrosión hasta la mejora de la conductividad eléctrica y el Por último, tenemos dos conclusiones. La primera es: su importancia y relevancia continúan creciendo con los avances tecnológicos y la creciente demanda de productos más eficientes y sostenibles, como lo mencionaba en la introducción sobre la innovación tecnológica y todo este tema. Y como segundo tenemos su capacidad para mejorar el rendimiento y adaptarse a diversas aplicaciones, los convierte en un componente crucial en la fabricación de productos duraderos y eficientes. Esto es una industria moderna y con todo lo que se abarca hoy en día en las industrias.